Recubrimientos superficiales. Después que se ha realizado una manufactura de una estructura o un elemento mecánico, se va a requerir en muchas ocasiones hacer un procesamiento final antes de que entre al servicio esta estructura o elemento, con el fin de, por ejemplo, mejorar alguna resistencia al desgaste o a la corrosión, o mejorar la lubricación, mejorar la resistencia a la fatiga, o simplemente modificar texturas o proporcionar algunos rasgos estéticos o decorativos. Los tipos de recubrimientos los clasificamos de la siguiente manera: recubrimientos orgánicos, recubrimientos metálicos y recubrimientos inorgánicos. A su vez, los recubrimientos orgánicos tienen una subclasificación, de igual forma los recubrimientos metálicos y los inorgánicos. Vamos a ver, en primer lugar, este grupo de recubrimientos orgánicos y su subclasificación. Recubrimientos orgánicos. Está dirigido básicamente a lo que son pinturas, y una pintura es una mezcla líquida que, al ser aplicada sobre una superficie, tiene la propiedad de formar una capa continua o un producto filmógeno y de transformarse en una película sólida. Se puede considerar que una pintura consta de tres componentes básicos o fundamentales, que son un aglutinante o resina, un disolvente, la cual es una sustancia volátil, y pigmentos o mezcla de pigmentos. Cabe anotar que los componentes 1 y 2 vienen a ser o están en fase líquida, y el componente 3 es un componente que está en fase sólida. Los efectos que se deben lograr para obtener una buena pintura, de tal forma que se logre frenar o disminuir el proceso corrosivo, son: número uno, el efecto de barrera o permeabilidad; la resistencia iónica, un efecto inhibidor; el efecto de protección catódica; y tener una buena adherencia. Los recubrimientos orgánicos o pinturas los clasificamos en imprimaciones, en pinturas de secado físico y en pinturas de secado químico. Vamos a ver de manera global, en general, sus propiedades de las imprimaciones, por ejemplo. No vamos a ver al detalle todos estos tipos de pintura porque son bastantes, una lista larga de pinturas, como son las pinturas de secado químico, pero vamos a ver en manera general las imprimaciones. ¿Qué es una imprimación? Una imprimación es una capa de base previa al pintado que se aplica sobre ciertas superficies para prepararlas antes de pintar. Entonces, antes de aplicarle su capa final o pintura de acabado, se aplica una imprimación. Estas imprimaciones son del tipo anticorrosivas con pigmentos inhibidores, o pueden ser del tipo imprimaciones las cuales son ricas en zinc. Las pinturas de secado físico, ese tipo de pinturas, están basadas en polímeros termoplásticos, que podrían ser acrílicos, vinílicos, etc. La formación de esta película, de la película, de este tipo de pinturas, se produce por el desarrollo simultáneo de los dos procesos siguientes. ¿Cuáles son? Son la evaporación del líquido disolvente o dispersante y el entrelazado de las macromoléculas del polímero. Cabe mencionar también que en este tipo de secado, no hay una reacción química en el proceso de la formación de película. Más bien, en las pinturas de secado químico, por su nombre, entendemos que sí hay una reacción química, y justamente eso vamos a ver a continuación. Las propiedades generales de las pinturas de curado químico son la irreversibilidad, la dependencia de la temperatura en el proceso de formación de películas, lo que mencionábamos. La temperatura determina la velocidad de las reacciones químicas de la formación de película. Otra propiedad es la termoplasticidad. La red polimérica de la pintura curada es tan tupida que incluso a altas temperaturas las moléculas
no tienen libertad para vibrar y la película no se reblandece. Veamos ahora los recubrimientos metálicos. Antes de explicar esto, anotamos que hay diferentes tipos de pinturas de secado químico. Ahí tenemos una lista de todas las pinturas de secado químico y estamos también alcanzando un material adicional, complementario, donde se describen todos estos tipos de pinturas. Veamos ahora los recubrimientos metálicos. Se clasifican en recubrimientos de zinc o galvanizado. Y dentro de este grupo de recubrimientos de zinc tenemos el galvanizado por inmersión en caliente, galvanizado por zincado electrolítico y el cherardización o cherardizado, galvanizado en frío y plaqueado mecánico. Veamos algunos o los principales de estos recubrimientos metálicos. Algo más para notar es que los recubrimientos metálicos de manera general se clasifican según sus reacciones en los siguientes: recubrimientos anódicos y recubrimientos catódicos. El recubrimiento de zinc o galvanizado eh, por inmersión en caliente se denomina a este tipo de galvanizado por inmersión en caliente aquel galvanizado que se realiza por sumergir o sí, por sumergir un elemento mecánico, una estructura, en un contenedor con zinc fundido. Entonces, se deja por un tiempo determinado, a una temperatura determinada, y se da lugar a la interdifusión de ambos elementos y se forman varias capas aliadas y una capa externa de la misma composición que el zinc fundido. Entonces, de esta manera se realiza un galvanizado por inmersión en caliente, por un baño de zinc fundido. El galvanizado o zincado electrolítico es similar, pero no se usa un contenedor con zinc fundido, sino se usa más bien un baño electrolítico de sales de zinc, cloruro de zinc. Los espesores en este caso obtenidos son mucho menores que el galvanizado por inmersión y su acabado mayormente es decorativo o para elementos pequeños, como los que vemos en pantalla, donde no se requiere un espesor grande, un mayor espesor para este tipo de elementos. El cherardizado consiste en calentar un metal, una pieza metálica, que podría ser un hierro o un acero al carbono, se calienta con una mezcla de polvos de zinc. Entonces vamos a calentar el elemento metálico con polvo de zinc y arena, lo vamos a introducir en tambores rotatorios en ese rango de temperaturas y por el movimiento rotatorio del tambor se van a adherir a las paredes superficiales de los elementos que hemos sometido al tratamiento. De esta manera se conforma el galvanizado por cherardizado. Y finalmente tenemos solamente un panorama general de lo que son el recubrimiento de estaño. El estaño se utiliza para la fabricación de hojalata. Se usa bastante, por ejemplo, en las latas de conserva, conserva de atún, conservas de frutas, en envases metálicos que están constituidos por placas, por chapas metálicas que tienen un baño de estaño. El recubrimiento de aluminio lo que va a hacer es fijar en el metal o elemento mecánico, una película, la cual va a dar una apariencia de un metal noble, ¿no? O sea, dice, le comunica al metal una nobleza aparente. Entonces, esta es una capa que se adhiere a las estructuras, pero que no tiene mucho tiempo de duración. Más bien, es otro tipo de recubrimientos de cadmio. Se obtienen casi exclusivamente por electrólisis y por usar este tipo de tratamiento o mecanismo, lo que va a hacer es fijar una película de cadmio en el metal que estamos tratando y en este caso
obtengo mejores resultados que en el proceso de tratamiento o recubrimiento por aluminio. Este tipo de tratamiento es más caro que el zinc, pero se mantiene por más tiempo, se mantiene por más tiempo y el aspecto metálico es un poco más brillante. Entonces, tiene más duración en el tiempo. Bien, y con esto hemos terminado nuestro tema de recubrimiento